La pregunta sobre quién creó a Dios es una que ha desconcertado tanto a filósofos como a científicos por generaciones. Mientras algunos intentan explicarlo desde una perspectiva racional, otros aceptan que hay realidades que escapan a la razón. Filosóficamente, la idea de que algo pueda surgir de la nada desafía nuestra comprensión. Es como si tratáramos de construir una casa sin materiales. Simplemente no parece posible. Sin embargo, esta es precisamente la naturaleza del debate. ¿Puede algo tan complejo como el universo, o incluso Dios, simplemente existir sin causa previa? Científicamente, el concepto de causalidad es clave para entender el mundo. Cada evento tiene una causa, y cada causa un efecto. Pero cuando hablamos de Dios, estamos ante una entidad que se dice ser la causa primera, el origen de todo. En este punto, la ciencia y la teología parecen chocar. Algunos físicos intentan encontrar respuestas en teorías como el Big Bang, mientras otros admiten que hay preguntas que aún quedan sin resolver. Como si estuvieras resolviendo un rompecabezas sin todas las piezas, el origen de Dios sigue siendo un enigma que ni la física cuántica ni la metafísica han podido descifrar completamente. Pero, ¿qué puedes hacer con esta información? Puedes empezar por cuestionar las creencias preestablecidas, incluso las tuyas. Lee a filósofos como Platón o Descartes, quienes exploraron la naturaleza de la existencia, o investiga cómo la física moderna aborda el tema del origen del universo. Cuestionar no significa dudar, sino buscar una comprensión más profunda. Y justo cuando sientes que tienes una respuesta, el universo te recuerda que siempre habrá otra pregunta esperando, como por ejemplo sobre la naturaleza misma de las leyes que rigen la creación. El universo, desde su creación, sigue un conjunto de leyes inmutables que rigen su comportamiento. Una de las teorías más aceptadas es la del Big Bang, un evento que supuestamente dio origen a todo lo que conocemos. Sin embargo, estas leyes, como las de la termodinámica, plantean preguntas sobre la naturaleza de lo eterno. Si el universo está en constante transformación, ¿puede ser infinito? ¿O tal vez se dirige hacia un final inevitable? Es como observar el fuego de una vela. Aunque arda brillantemente, sabemos que en algún momento se extinguirá. Desde una perspectiva científica, las leyes del universo, como la conservación de la energía, sugieren que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el universo tuvo un inicio definido o si ha estado fluctuando entre ciclos de creación y destrucción. Sin embargo, esta constante transformación también nos recuerda que, si bien las estrellas se apagan, nuevos astros nacen en su lugar. El universo, en su infinita complejidad, parece tener un ciclo de vida propio. Pero, ¿qué significa eso para nosotros y nuestra comprensión de lo eterno? A lo largo de la historia, la ciencia y la fe han parecido caminar por caminos separados, pero en realidad abordan muchas de las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué impulsa la existencia? Mientras que la ciencia busca respuestas en la observación y el experimento, la fe nos ofrece una perspectiva más profunda, que conecta la existencia con algo divino y trascendental. Ambas, en su esencia, están tratando de desvelar los misterios del universo, aunque lo hagan desde enfoques aparentemente opuestos. En términos científicos, conceptos como la energía y la conciencia se exploran constantemente, pero a menudo se llega a un límite donde las respuestas no son tan claras. La fe, en cambio, sugiere que esas incógnitas, como la conciencia humana o el origen del universo, tienen un componente espiritual que va más allá de lo tangible. Es como observar un bello atardecer. La ciencia te explicará cómo los colores son resultado de la dispersión de la luz, pero la fe te invita a maravillarte ante la grandeza de lo que ese fenómeno revela sobre la naturaleza del Creador. Este diálogo entre ciencia y fe no significa que uno deba elegir entre ambos. De hecho, muchos grandes pensadores, como Albert Einstein y Blaise Pascal, encontraron maneras de reconciliar sus creencias con sus descubrimientos científicos. Para alguien que busca aplicar esta enseñanza, el desafío es aprender a hacer preguntas sin miedo y abrazar las respuestas, ya sean científicas o espirituales. Y justo cuando parece que hay una aparente contradicción, surge la posibilidad de que ciencia y fe sean dos lados de una misma moneda. Ahora que has explorado algunos de los misterios más profundos sobre el origen de Dios y la creación, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu vida diaria
para encontrar respuestas más allá de lo que ves. Reflexionar sobre el propósito de todo lo que existe podría cambiar completamente tu perspectiva. Así que ¿te atreverás a cuestionar aún más y seguir buscando? Si esta reflexión te ha dado una nueva visión, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos temas, donde profundizaremos aún más en el vínculo entre la ciencia, la fe y la creación. ¿Te has preguntado alguna vez quién creó a Dios? ¿O cómo el universo pudo surgir de la nada? Esta pregunta, que muchos evitan, es el núcleo de uno de los mayores misterios de la existencia. Explorar el origen de Dios no solo desafía nuestra comprensión, sino que también puede ofrecer respuestas transformadoras sobre el propósito de todo lo que conocemos. Si estás buscando respuestas profundas, este es el momento para desvelar este misterio y entender lo que hay detrás de la creación. Hablar del origen de Dios es adentrarse en un misterio tan antiguo como el propio tiempo. Antes de que existiera la luz, la oscuridad reinaba sobre el caos. Entonces, en un momento que desafía la comprensión humana, Dios dijo: hágase la luz, transformando el desorden en un universo lleno de orden. Este acto no fue un simple evento, fue el primer latido de un cosmos que aún hoy continúa expandiéndose. Tal como un escultor da forma al mármol, Dios moldeó la realidad desde lo insondable. ¿Pero qué nos dice eso sobre su propio origen? Aquí empieza una búsqueda que trasciende la lógica humana. Muchos se preguntan: si todo lo creado tiene un principio, ¿no lo tendría también el propio Dios? Aquí es donde la mente humana tropieza con sus propios límites, tratando de encajar lo eterno en términos de tiempo y espacio. Pero para entender el origen divino, debemos dejar de lado nuestras nociones de inicio y fin. Como alguien que trata de explicar el sabor del agua sin haberla probado, nosotros intentamos comprender lo incomprensible. Dios no nació. No fue creado, simplemente es. Su existencia no se rige por las mismas reglas que todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ahora, si uno pudiera aplicar esta reflexión a su propia vida, podría pensar en cómo el orden puede surgir del caos personal. Al igual que Dios trajo luz a la oscuridad, uno puede traer claridad a su vida con pequeñas decisiones que dan sentido al desorden. Tal vez se trate de reorganizar tu día a día, eliminar hábitos que no suman, o simplemente poner atención a lo que realmente importa. Es en estos pequeños actos de creación personal donde uno empieza a encontrar su propio hágase la luz. Y justo cuando te sientas cómodo con esta idea, una nueva pregunta surge: ¿quién creó a Dios? Aquí es donde uno puede aprender algo aplicable. La vida misma sigue ciclos, momentos de caos seguidos de orden, creación y destrucción. Piensa en cómo las estaciones cambian, o cómo las oportunidades que surgen en la vida a menudo son precedidas por momentos de incertidumbre. Al igual que el universo, nuestras vidas están regidas por leyes invisibles que nos empujan hacia el cambio. Y mientras sigues explorando estas transformaciones, surge una nueva interrogante. Si todo está interconectado, ¿hay algo que trascienda esta cadena de eventos? En el universo, cada elemento está intrínsecamente conectado, formando una cadena de contingencias que parecen no tener fin. Desde las partículas más pequeñas hasta los cuerpos celestiales más gigantescos, todo depende de algo más para existir. Esta red de interrelaciones lleva a la inevitable pregunta: si todo depende de algo, debe haber una causa primera, algo eterno que esté más allá de esta cadena. Es como si cada eslabón de una cadena estuviera sostenido por otro, pero al final, ¿qué sostiene a la cadena misma? La filosofía ha intentado abordar este misterio durante siglos, sugiriendo que algo fuera de este sistema de causas y efectos debe existir. Esa causa incausada es, para muchos, la explicación de Dios. El cristianismo, entre otras creencias, sostiene que Dios es esa entidad eterna e independiente, el origen que no necesita una causa anterior. Este concepto desafía nuestra necesidad de explicarlo todo de manera lógica, pero tal vez esa sea precisamente la lección. No todo puede ser comprendido en términos humanos, como intentar explicar el color a alguien que nunca ha visto. Si miras a tu propia vida, puedes ver este patrón reflejado. Tus decisiones, tus logros y fracasos dependen de una serie de factores externos: tu entorno, las personas a tu alrededor, las circunstancias. Pero detrás de todas esas contingencias, puedes preguntarte: ¿qué es lo que realmente impulsa tu vida? Al reflexionar sobre esto, podrías descubrir una verdad más profunda sobre tu propósito.
Y justo cuando crees haber alcanzado una comprensión plena, se abre una nueva pregunta. ¿Cómo se relaciona esta idea con la perspectiva cristiana sobre la eternidad? En la fe cristiana, la pregunta sobre el origen de Dios es respondida de manera directa. Dios no tiene origen porque es eterno. Esta creencia profundamente arraigada en las Escrituras coloca a Dios fuera del tiempo y del espacio, conceptos que limitan a la creación, pero no al Creador. Desde esta perspectiva, Dios siempre ha sido y siempre será. Para muchos, esta es una verdad que trae paz, porque significa que el universo no es un accidente caótico, sino el resultado de un plan divino que trasciende cualquier contingencia o límite temporal. El cristianismo no solo ve a Dios como eterno, sino también como la fuente de todo lo que existe. Esto es clave para entender su papel en el universo. No fue creado por nadie, porque Él es quien crea. Es como si el artista existiera antes de la obra de arte, y a su vez la obra depende del artista para su existencia. En este sentido, Dios es la causa primera, el punto de partida de todo lo que conocemos, pero sin necesidad de un comienzo propio. Este concepto, aunque difícil de captar, está diseñado para mostrarnos que hay algo más grande que nuestras propias limitaciones humanas. Para alguien que busca aplicar esto a su vida, la lección está en reconocer la trascendencia de lo eterno. Así como Dios es inmutable, algunas verdades en la vida también lo son. Los valores como el amor, la justicia y la compasión no dependen de circunstancias temporales, sino que son eternos en su esencia. Al vivir de acuerdo a esos principios, uno puede acercarse a una comprensión más profunda de lo divino. Y justo cuando te encuentras cómodo con esta visión, el siguiente desafío surge. ¿Cómo concilian la ciencia y la fe estos conceptos aparentemente opuestos?